Vamos a introducir las características que definen cómo podemos modelar matemáticamente el momento angular para un cuerpo rígido que está rotando alrededor de un eje fijo. Entonces decimos de qué depende el momento angular. De qué depende L. Y nosotros sabemos que la rueda que yo les he mostrado en todos estos ejemplos contiene momento angular, ¿cierto? Una rueda, cuando está rotando, contiene momentum angular. Entonces esta rueda contiene momentum angular. ¿Por qué razón contiene momentum angular? Porque la forma en que se está moviendo cumple con las condiciones que habíamos descrito para el efecto de tener momentum angular. Un tipo de rueda muy particular es una rueda volante, y en general sirven como un dispositivo de almacenamiento. Entonces es como si yo tuviera una especie de dispositivo de almacenamiento de momentum angular. Así como hay una batería que almacena carga eléctrica, dispositivo de almacenamiento de momentum angular. Así como hay una batería que almacena carga eléctrica, así también tenemos un dispositivo que nos permite almacenar momentum angular, que en este caso es una rueda. Un caso muy particular es algo que se llama una rueda volante, que ya vamos a profundizar un poco más en qué consiste una rueda volante, que está presente en los motores de combustión, los motores de vapor. Rueda volante. ¿Para qué se necesitan esas ruedas volantes? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Permítanme, cuando nosotros consideramos el funcionamiento de un motor, nosotros podemos ver que en la medida en que el motor está, pues de combustión, acá, veámoslo acá, listo. Eso es un motor de combustión en el que una reacción química de combustión que ocurre en los pistones empujan esos pistones en un movimiento lineal hacia abajo y hacia arriba, y eso mediante un árbol de levas se convierte en movimiento rotacional. Entonces, más o menos, en la medida en que se van moviendo los pistones, va ocurriendo ese movimiento, listo, rotacional. Cada uno de ellos va convirtiendo el movimiento lineal en movimiento rotacional, y ese movimiento rotacional se transfiere al árbol de levas, a la transmisión del vehículo, y eso hace que giren las ruedas. Así como está, en la medida en que esos pistones suben y bajan, cada uno de esos golpes que ocurren, porque aquí ocurre una reacción de combustión, entonces pues cuando empuja por la presión generada por la reacción de combustión, empuja el pistón, eso hace que se mueva una parte del árbol de levas, y eso hace que empiece a rotar esto. Hay un punto muerto, hay un punto en donde la reacción se detiene, y entonces tiene que compensarse eso, porque si no, el movimiento del carro o el movimiento rotacional no sería tan uniforme como nosotros lo percibimos. Entonces vean, listo, ahí vemos ese movimiento que tienen los pistones. Cada vez que ocurren esas transiciones entre los distintos ciclos del motor, va a empezar a rotar este eje que está acá, que es el que va a transmitir el movimiento rotacional a todo el resto del sistema, a todo el resto del vehículo, y va a tener acoplada una rueda grande con la masa de la rueda acumulada especialmente en los extremos, o pues más cerca al borde de la rueda. Esta es una rueda como la que les he mostrado en los ejemplos, que está haciendo girar la persona, y la idea es que esos motores de combustión no bombean el momento angular regularmente, sino de modo intermitente, debido a esos ciclos que ocurren en cada uno de los pistones. Entonces, en un motor de combustión, pues un montón de un carro común, se producen aproximadamente 50 golpes, como 50 impulsos, o entrega 50 por cada segundo. El motor le entrega 50 cantidades de momento angular, digámoslo así, a el eje que va a hacer rotar las ruedas. Entre esos intervalos en que ocurre esa transferencia de momento angular, entonces no hay más bombeo, porque precisamente es como un punto muerto en el movimiento de las válvulas, por lo que para usted poder suavizar ese efecto
para que el carro funcione como de una manera constante, haya un suministro constante de momento angular. Entonces se pone una rueda volante. Esta rueda volante, en la medida en que los pistones hacen mover la rueda se está cargando con momentum angular. Una parte del movimiento rotacional se va para acá y se carga en la rueda. Y en la medida en que ocurren esos intervalos, esos puntos muertos donde no hay transferencia de momentum por la reacción, pues porque los pistones no están empujando el árbol de levas, entonces la rueda, que ya tiene cantidad de movimiento angular acumulado, va y se lo devuelve al resto del motor. De ese modo, entonces el motor siempre proporciona una corriente de momentum angular más o menos constante al resto de la transmisión. Listo. Esa es la idea detrás de una rueda volante. Veamos. La idea detrás de una rueda volante es suavizarla o regular, más bien, rectificar la corriente de momentum que le está entregando el motor a través de los ciclos que ocurren de combustión en las válvulas, para que sea pues muy, muy constante en el tiempo. Entonces la pregunta es, bueno, ya sabemos para qué sirven las ruedas, para almacenar el momentum angular. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo maximizar el momentum angular que tengo en una rueda volante? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo almacenar más momentum? Porque la idea es almacenar tanto momentum como yo pueda. ¿Qué características son las que me restringen o qué parámetros de diseño tengo que tener en cuenta para yo almacenar más momentum? Entonces vamos a examinar los factores de los que depende el momentum angular de un cuerpo que está rotando. Y empezamos con la siguiente situación. Veamos, por ejemplo, este experimento que está acá. Esta persona, estamos considerando una rueda, esto que está apoyada, está conectado a un eje, y el eje está apoyado en un par de rodamientos que no ofrecen fricción, o sea, son buenos rodamientos. Y la persona va a conectar un dispositivo, puede ser un gancho de ropa, pues algo tan simple como eso, al final de la rueda, para intentar aquí frenarla, de modo que la presión que haga con ese dispositivo sea siempre la misma y la corriente de momentum que salga a través del gancho vaya a ser lo más constante posible. Pues no es que en un momento apriete más duro, en otro momento haga más suave, no, siempre va a apretar con la misma intensidad el eje para poderlo frenar. Y entonces vamos a medir, pues digamos, esta es como la configuración genérica del experimento. Vamos a medir el tiempo que le toma a la rueda detenerse. Ese tiempo debería ser proporcional a la cantidad de momento que tenga almacenada la rueda. Medir el tiempo que toma en detenerse. Y ese tiempo debería ser proporcional a la cantidad de momentum que tiene almacenada al principio la rueda. Supongamos que la rueda se hace girar muy rápido, y entonces la persona va a empezar a hacer experimentos frenando la rueda y cambiando ciertos parámetros en el experimento. Se supone entonces que este tiempo debería ser proporcional a la cantidad de momentum angular que tiene la rueda. Entonces vamos a comparar primero dos ruedas que son idénticas, pero una que está rotando más rápido y otra que está rotando más lento. Es decir, en el primer caso, tengo dos ruedas idénticas en el sentido de que tienen el mismo material, tienen la misma masa, tienen la misma distribución de la masa, o sea, la misma geometría. Y en estas dos ruedas idénticas, una está rotando más rápido, o sea, vamos a decir que esta está rotando con una rapidez omega 1 y esta está rotando con una rapidez omega 2, y de modo que omega 1 es mayor que omega 2. En la rueda que está rotando más rápido, esta que rota más rápido y esta la que rota más lento, ¿qué creen ustedes que suceda cuando usted empieza a pegarle al eje de la rueda con ese dispositivo para frenarla? Es decir, usted empieza a frenarla con la misma intensidad. En los dos casos lo mismo, usted empieza a contar el tiempo que se demora en detenerse. ¿Cuál se demora más en detenerse? ¿La que va más rápido o lo que va más lento? Entonces usted dice, pues la rueda que va más rápido se demora más en detenerse que la rueda que va más lento. Entonces esta se demora más
mientras que la rueda que va más despacio se demora menos tiempo en detenerse. Se demora menos tiempo. Listo. Primer resultado práctico. El momentum angular, o sea, usted sabe que está rotando las ruedas porque tiene esa cantidad de momentum angular. El momentum angular hace que los cuerpos rígidos alrededor de un eje fijo roten. Listo. Si está rotando es porque tiene momentum angular L. Y entre más se demora en detenerse, entonces más momentum angular va a tener. Entonces nosotros decimos que el momentum angular de ese cuerpo rígido es proporcional a la rapidez angular que tiene el cuerpo. Correcto. Entre más velocidad angular tenga el cuerpo, más momentum angular va a tener el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque si el cuerpo se detiene, es porque está saliendo momentum angular. Entre más tiempo se demora en detenerse, es porque se demora más tiempo en salir el momentum angular. Primer resultado, momentum angular es proporcional a la velocidad angular. Segundo, vamos a probar otro experimento. Entonces vamos a cambiar nuestras ruedas y ahora vamos a considerar que las ruedas son de la misma forma pero diferente material. Entonces nuestro segundo experimento es decir, misma forma de las ruedas, diferente material, de modo que una rueda tenga más masa que otra. Una está hecha de aluminio, la otra está hecha de hierro. ¿Cuál es la masa o cuál es el elemento que tiene más masa? El de aluminio, el de hierro. Entonces usted dice, la rueda que tiene de aluminio, esta tiene menos masa, mientras que la rueda que es de hierro tiene más masa. Y hace lo mismo. Las ruedas están girando con las mismas condiciones las dos, con la misma rapidez angular, la misma velocidad angular, y usted va a empezar a frenarla. ¿Cuál se frena primero? ¿Cuál se demora menos en frenar? Entonces piense en una, pues digamos que en cuanto a una rueda de bicicleta y a una rueda de un camión, cambia la forma, claro, cambia la distribución, pero en cuanto a la masa, usted ve que es más fácil detener una rueda de una bicicleta que tener una rueda de un camión. Entonces usted dice, la que tiene menos masa se demora menos en frenar, se demora menos en frenar, mientras que la que tiene más masa se demora más en frenar. Es decir, hay más momentum angular acumulado en la rueda más en frenar. Hay más momentum acumulado en la rueda que es de hierro, en la rueda que tiene más masa, que en la rueda que tiene menos masa. Recuerden que esto está girando con la misma rapidez angular. La misma rapidez angular en los dos casos. Conclusión de este experimento. Si yo me demoro más tiempo en frenar una rueda de hierro que una rueda de aluminio, es porque la rueda de hierro tiene más cantidad de momentum angular acumulada, que se demora más tiempo en salir que la rueda de aluminio, que la rueda de menos masa. Entonces digo que el momentum angular es proporcional a la masa que tiene el cuerpo. Listo. Entonces, primer resultado, el momentum angular es proporcional a la velocidad angular si mantengo los otros parámetros fijos. Segundo resultado, el momentum angular es proporcional a la masa si mantengo los otros parámetros fijos. Vamos a mirar otro resultado. Y en este experimento. Ahora vamos a hacer rotar un eje que tiene atados dos cuerpos masivos en los extremos. Y va a ser nuestro tercer experimento, que consiste en lo siguiente. Tenemos dos cuerpos que tienen la masa igual, la rapidez angular igual. Entonces aquí misma masa. Listo. No, como que misma, igual, más igual, rapidez angular igual. ¿Cuál única diferencia? La distribución. Diferente distribución. Como pueden ver, uno de ellos es un cuerpo en donde están en los extremos del eje, están las pesas, mientras que en el otro cuerpo están mucho más cerca del eje de rotación.
Por la experiencia, nosotros vemos que es mucho más fácil hacer rotar un cuerpo que está con la masa más cerca de la eje de rotación que con la masa más alejada, pues en los extremos del eje. En general, la forma como cuando yo trato de frenar cualquiera de esos dos, me doy cuenta que el momento angular cambia con la masa de las masas desde el eje de rotación. Y puedo decir que en general esa relación obedece. O sea, aquí tengo un par de partículas. Yo podría establecer eso para un cuerpo rígido, pero digamos que para un par de partículas se cumple que ese momento angular es proporcional a la distribución de las masas si la distribución de las masas está dada por el vector de posición r, como r cuadrado. Cuando nosotros condensamos esas tres proporcionalidades, entonces vamos a decir resumiendo las tres proporcionalidades, lo que nosotros deducimos es que el momento angular para un cuerpo rígido rotando alrededor de un eje fijo es proporcional a la masa, es proporcional a la distribución de las masas como r cuadrado y es proporcional a la rapidez angular omega. Si nosotros definimos como unidad de medida en el SI, si yo defino como unidad de medida para esto el kilogramo por el metro cuadrado sobre segundo o el joule por segundo, entonces ya podemos utilizar una igualdad, y esa igualdad la escribiremos en estos términos. La momentum angular para un cuerpo rígido que está rotando alrededor de un eje fijo es igual a la masa por el radio cuadrado y esto multiplicado por la rapidez angular. Si recuerdan, ¿qué es m por r cuadrado en general? Del capítulo anterior lo habíamos visto ya. Este omega no me sale bien. Ese m por r cuadrado es una característica del cuerpo y me dice que tan difícil es que el cuerpo se mueva en el movimiento rotacional alrededor de un eje fijo. Comparemos esta situación con lo que nosotros conocíamos de la magnitud del momento. Ojo, esta es la magnitud, listo. El momento angular es una cantidad vectorial. Esa es la magnitud para el caso de un cuerpo rígido en rotación. La magnitud para el momento lineal, nosotros las queríamos como esto. Esa magnitud, cuando nosotros comparamos término a término con el momento angular, entonces nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Uno puede decir, comparemos este término de masa con este término de masa por r cuadrado y comparemos este término de velocidad lineal con este término de velocidad angular. Este término de acá nos dice qué tan rápido rota. Listo, nos dice, responde a la pregunta qué tan rápido rota. Y el término de velocidad lineal nos dice qué tan rápido cubre una distancia. Mientras que esta porción de acá, este m por r cuadrado, este está caracterizando el cuerpo. Bien. ¿Qué es caracterizar el cuerpo? Es decir, qué tan difícil es que yo lo ponga en movimiento rotacional o en movimiento lineal, cuando hablamos de una masa inercial para un desplazamiento en línea recta. Ese no es más que el momento de inercia y que nosotros habíamos definido en la última clase. Listo. Entonces, con estas analogía, podemos decir que el momentum angular para un cuerpo, finalmente, entonces el momentum angular, la magnitud del momentum angular, ojo con eso, esto es magnitud, es igual al momento de inercia por la rapidez, así, sin el cuadrado, por la rapidez angular. Entre más grande la velocidad angular, más momentum angular contiene el cuerpo. O sea, entre más rápido gire, más está cargado ese momentum angular. Y entre más grande sea el momento de inercia, más momentum angular contiene el cuerpo. Es decir, entre más masa tenga y más alejada o más difícil sea que el cuerpo rote, más momentum angular acumula cuando yo soy capaz de hacerlo rotar. Por esa razón es que
En las ruedas volante, como la que yo le mostré acá, perdón, en esta rueda volante que aparece aquí pegada en el motor, yo necesito almacenar la mayor cantidad de momentum angular mientras el motor está funcionando. Y la manera de almacenar la mayor cantidad es, primero, que rote muy rápido, y segundo, que la masa, que el cuerpo tenga el momento de inercia o la inercia rotacional más grande. ¿Cómo hago para que tenga más inercia rotacional? Que toda la masa esté acumulada en los bordes, muy lejos del centro. Como la inercia rotacional depende de precisamente este término, masa, la inercia rotacional, recuerden que es para un cuerpo la suma de las masas por la distancia al cuadrado de cada una de ellas. Entre más grande sea este término de la posición de esos elementos de masa, entre más alejados estén del eje de rotación, entonces va a tener una inercia rotacional más grande, ¿correcto? Entonces esa es una aplicación de las ruedas volantes en los motores. Bueno, esta expresión, recuerden que es para magnitud de I, de L, perdón. Esto es un vector que ahorita vemos la naturaleza de eso, para un cuerpo rígido rotando alrededor de un eje fijo. Alrededor de un eje fijo. Porque de hecho, vamos a ver más adelante que cuando deduzca la expresión con el modelo matemático para el momentum angular, si yo considero el momentum angular de una partícula puede tener momentum angular y no tiene que estar rotando necesariamente, mientras que este momentum angular de un cuerpo rígido me garantiza que la partícula tenga, o el cuerpo tenga momentum angular y esté rotando necesariamente.